Entrevista al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 45 minutos, 6:45. 38 impugnaciones presentadas en contra de 25 de los 26 aspirantes a ocupar la Fiscalía del Estado están admitidas a trámite para una posible sustanciación en audiencia pública que puede concluir con la descalificación de los participantes. Entre los objetados están las juezas Daniela Camacho e Inés Romero y el fiscal subrogante Carlos Alarcón. Dialogamos sobre este tema con Marcelo Espinel, él es vocero de la Comisión de Seguimiento al Concurso para Fiscal y subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Hernán, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a toda la audiencia. Según la presidenta de la Comisión de Elección del Fiscal, esta etapa podría ser la más larga y llevará más de un mes. ¿Cómo miran ustedes el avance de este proceso que según esta comisión cívica, según esta comisión de elección del fiscal, está ya en un 50%? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que las preocupaciones se mantienen, y a qué me refiero con esto. Lamentablemente el concurso se maneja de manera opaca, no se entrega información, más allá de lo que podemos observar en el aspecto cuantitativo. La información al respecto de las impugnaciones sigue sin ser susceptible de acceso por parte de la ciudadanía. En un primer momento, el Consejo de Participación Ciudadana informó que se presentaron 51 impugnaciones. Después nos dicen que no, que únicamente eran anexos que se confundieron y que son realmente 49. Y al día de hoy, a pesar de que ya admitieron 38 de estas 49 impugnaciones, la información no ha sido conocida por parte de la ciudadanía. Nos dicen que en este caso las inadmitidas pues no cumplieron con requisitos de forma, pero esto únicamente queda pues en el conocimiento de la Comisión Ciudadana de Selección. Nosotros no sabemos a ciencia cierta si es que realmente estas solicitudes de impugnación han cumplido o no con los requisitos. Eso es grave porque entonces llegaríamos a la siguiente etapa que sería la de oposición y recalificación, digamos con serias dudas. Sin duda, de hecho nosotros el pasado mes de julio presentamos una solicitud de acceso a la información pública, para ser exactos del 31 de julio. Ya se ha cumplido el plazo en el cual el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenía que contestar esta solicitud de acceso a la información pública y no lo han hecho. Probablemente tengamos que nuevamente acudir a la justicia, como se hizo ya en la fase de admisibilidad, para obligarle al Consejo de Participación Ciudadana a entregar información sobre estas impugnaciones. ¿Por qué es importante esto, Hernán? Porque probablemente cuando se oculta información es porque algo se puede estar haciendo mal. Nosotros no sabemos si tal vez alguna de las impugnaciones tenía que haber sido inadmitida, o que tal vez alguna de las impugnaciones que fue inadmitida realmente tenía que haberse dado trámite, y lo que se está haciendo es tratar o de perjudicar a algún postulante, dándole una mayor cantidad de impugnaciones que las que deberían en derecho corresponder, o probablemente se está beneficiando a alguno de los postulantes, haciendo a un lado aquellas impugnaciones que pueden poner en riesgo su permanencia dentro del concurso. ¿Quién debería actuar en este tema, tomando en cuenta la cantidad de cuestionamientos que existen desde el inicio de este concurso? ¿Quién debería actuar? ¿A quién deberíamos llamarle la atención? Porque vemos que la comisión, el Consejo de Participación finalmente están haciendo lo que usted dice, ¿no? Generándole más opacidad al proceso. En derecho, lo ideal sería que quien actúa aquí sea el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como utilizaron su facultad de verificación en el caso del postulante José de la Gasca, de manera tardía, debo decirlo, porque se había alertado ya que la carpeta de José de la Gasca había sido mal presentada. Lo mismo pueden hacer al respecto de cómo se está tratando la información, los procesos, los plazos dentro de la Comisión de Elección de Fiscal, dentro de esta Comisión Ciudadana de Selección. Ese es el ideal, no lo están haciendo. Dentro del ámbito político, quienes deberían estar controlando este accionar es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debería estar identificando que el concurso nuevamente está retrasado. El concurso tenía que haber finalizado el pasado mes de mayo.
En el peor de los casos tenía que haberse extendido al mes de julio si es que se utilizaba la posibilidad de ampliación que determina el reglamento. El concurso además no está cumpliendo no solo ya con el reglamento de selección de fiscal, sino también con la misma ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el momento en el cual los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social no verifican un eficaz cumplimiento de la norma por parte de la Comisión Ciudadana de Selección, están teniendo responsabilidad política que tiene que ser sujeta a fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Pero vemos que no se hace nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar aquí? Que existe un cálculo para poder darnos una imagen de que el concurso supuestamente avanza, como lo menciona la presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, la señora Cintia Cacho, cuando realmente lo que se está haciendo es un concurso destinado a favorecer a un postulante. Y lo que se está advirtiendo es que no necesariamente va a ser el mejor candidato, sino el mejor apadrinado. Y es probable, y esto no ha pasado únicamente en este concurso, ha pasado en concursos anteriores. Pasó ya al respecto del concurso llevado a cabo para seleccionar a Diana Salazar. Recordemos que uno de los aspectos más cuestionados fue precisamente la prueba oral de Diana Salazar. Pasó en su momento con la designación de Galo Chiriboga, cuando ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social era controlado por el correísmo. ¿Y por qué insisto con esto, Hernán? Porque si es que nosotros ya criticamos la falta de independencia del Consejo de Participación Ciudadana hace 10 años, hace 12 años, no hay motivo alguno para no criticarla ahora, porque a la larga se siguen cometiendo los errores que nos dan como resultado tener fiscales que no son independientes. En esta audiencia pública que puede concluir con la descalificación de los participantes, se podría, digamos, ya ir definiendo la lista de quiénes son los que deben para el poder político quedar. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que estar muy pendientes dentro del proceso de oposición son dos aspectos, Hernán. En primer lugar, sí, las audiencias que se den en la que puedan presentar tanto las pruebas de cargo como de descargo, cada uno de los postulantes, así como de los impugnantes. Y en estas audiencias identificar si las mismas están siendo tratadas de manera transparente y con la objetividad debida. Porque sí llama la atención que existen que existen postulantes que recibieron una mayor cantidad de impugnaciones y que probablemente eso abre el riesgo de hacerlos a un lado cuando realmente no existan motivaciones para ello. Veamos, por ejemplo, como el caso de la jueza Daniela Camacho, que está dentro de las mejores puntuadas, tiene un total de 5 impugnaciones en su contra. Otro de los casos que ya se veía venir es el caso de Inés Romero, que tiene 7 impugnaciones en su contra, 3 en contra de el juez Walter Macías y 1 en contra de Carlos Alarcón. En otro aspecto es necesario mencionar que de los 26 postulantes, solo 1 en este caso no está siendo impugnado, y esto en razón de que la impugnación presentada en su contra fue inadmitida, que es la de Gabriel Pereira. Este es el primer aspecto que habrá que ver cómo se trata, y el reglamento determina tiempos. Como dice Cintia Cacho, ojalá en al más menos 30 días ellos puedan despachar esta fase, pero también no descuidemos que se pueda abrir una fase jurisdiccional. ¿Y a qué me refiero? La presentación de acciones de protección. En el momento actual, cada uno de los 11 individuos o de los individuos que presentaron estas 11 impugnaciones que fueron inadmitidas pueden acudir con un recurso interno, por decirlo así, ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que esta decisión sea reconsiderada. Pero si más allá de que esto sea reconsiderado o no, deciden acudir a acciones de protección, esto puede alargar todavía aún más el tiempo de duración de este concurso. Entonces también hay que estar pendiente de esto. Como están las cosas y con cuestionamientos desde el inicio, desde que se dio la calificación de méritos de los aspirantes y hasta la etapa que se ha llegado hoy, la Comisión Cívica de Seguimiento al concurso estima que se debería suspender y dar de baja lo que está actuado hasta hoy. No, y en eso creo que hemos sido enfáticos. Hay un peligro de lado y lado. Los ecuatorianos estamos entre la espada y la pared. ¿Y a qué me refiero con esto? Si el concurso se suspende, el resultado es que el actual fiscal Carlos Alarcón se mantenga como fiscal encargado, quién sabe por cuánto tiempo.
Si es que el concurso se cancela, si vuelve a cero, hasta que se convoque un nuevo concurso, nuevamente el resultado es que Carlos Alarcón se mantenga en el cargo. ¿Y por qué decimos que esto no es adecuado? Porque para ningún Estado de Derecho, para ninguna democracia, el tener autoridades encargadas es algo positivo. Por el contrario, las autoridades encargadas lo que hacen es abrir las ventanas a un sistema clientelar de posible corrupción, a un sistema clientelar de poca independencia frente a las otras autoridades del Estado. Entonces, la suspensión o la cancelación del concurso podría dar como resultado a que esto se mantenga y no es algo positivo. Pero también vemos como preocupación, y por eso digo que estamos entre la espada y la pared, que probablemente esta comisión de selección está favoreciendo al mismo postulante, Carlos Alarcón. Ya lo mencionamos en semanas pasadas, cuando se habían calificado las carpetas de cada uno de los postulantes, que la carpeta de Carlos Alarcón de manera extraña ha sido calificada con 6.5 puntos adicionales a lo que realmente merece esa carpeta, dando como resultado que él esté ubicado dentro de los mejores puntuados. Marcelo, con 3 meses de atraso, ¿vamos a llegar a tener fiscal entre octubre y noviembre o más tarde? A ver, yo creo que hay dos aspectos. Debemos también recordar a la ciudadanía, Hernán, que esto no son 3 meses de atraso, son básicamente 2 años de atraso. En abril del año 2025, Diana Salazar tenía que haber sido reemplazada. Y esto es algo que no cumplió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como no ha cumplido con el Consejo Nacional Electoral, con el Tribunal Contencioso Electoral. Yo me refería al cronograma de esta comisión. Yo creo que sí, no, y en eso estamos clarísimos, Hernán, pero también es parte de poder recordar a la ciudadanía que hay un retraso mayor. Así es. Porque lamentablemente Andrés Fantoni nos engaña a los ecuatorianos diciéndonos, era julio, pero ahora será noviembre. No, señor Fantoni, era abril del 2025. Más es por eso, mi estimado y querido Hernán, te lo menciono para poder aclararlo hacia la ciudadanía. En segundo lugar, yo creo que hay una variable adicional y es que ojalá se cumpla en noviembre, porque también ahora le dieron una licencia mayor, en este caso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al no convocar a la pregunta que le habría retirado la facultad de designación de autoridades. Porque en el caso de que le hubieran otorgado, o más bien se habría abierto esa posibilidad de pregunta, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues sí o sí, tenía que designar autoridades en el caso de que la pregunta habría resultado con un resultado satisfactorio. Ahora que el Consejo de Participación Ciudadana no van a retirarle esas facultades de designación, probablemente están pensando que tienen mucho más tiempo aún, ya sea hasta que sean reemplazados en el año próximo o quién sabe salgan con la idea de que sea el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quienes terminen de designar al nuevo fiscal. Mientras con fiscal encargado, pues van resolviendo casos importantes, ¿no? En fin, ahí están los cuestionamientos al tema del concurso para fiscal, que persiste con sus dudas, con esta opacidad y con los cuestionamientos que hace la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso. Gracias, Marcelo, muy gentil. Gracias a ti, Hernán, un excelente día. Un buen día. 6:58.